Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su edición virtual. En este largo recorrido que hemos tenido a lo largo de estos 6 meses, hemos tenido la participación de distintos autores de distintos géneros y de distintas trayectorias y generaciones. Particularmente para la Feria Internacional del Libro Universitario y la Universidad Veracruzana, es importante destacar a las nuevas voces, a las generaciones más jóvenes de la literatura mexicana. Por ello, antes tuvimos a Elisa Díaz Castelo, a Marco Antonio Murillo, pero no podíamos faltar a la cita sin convocar a Lola Ancira y a través de Lola Ancira a Aura García Junco y a Miguel Lupián. Los tres van a hablar del nuevo libro, el nuevo libro de cuentos de Lola Ancira, Tristes Sombras, editado por Paraíso Perdido. En un breve repaso de sus síntesis curriculares, me gustaría decir que Miguel Lupián es narrador, naturalmente también es un gran ensayista que ha trabajado mucho el género de lo fantástico, del terror, y particularmente es un avesado en la obra de Emiliano González, quien hace no mucho nos dejó. Seguramente va a corregir Miguel, porque también las fechas se me traslapan, pero estoy seguro que no fue hace no mucho que el gran Emiliano González, nuestro Lovecraft mexicano, nos dejó en este plano terrenal, de lo que ya hablaremos también de alguna manera. Pero bueno, es director de Penumbria, la revista fantástica para leer en el ocaso, y su libro más reciente es Anímula, historias diminutas soñadas por Madame Bulpes, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ahora a continuación paso con Aura García Junco, quien es admiradísima por nosotros, por muchos de los lectores jóvenes y sobre todo por quienes hemos coincidido alguna vez escuchándola o escuchando sus lecturas. Ella escribe narrativa, ensayo y es traductora. Ha colaborado en distintas revistas, en proyectos de investigación sobre literatura clásica y medieval. Fue becaria del FONCA, de la Fundación para las Letras Mexicanas, y su primera novela, perdón, Aura, es que a mí siempre me ha costado pronunciarlo, Anticítera, Artefacto Dentado, fue publicada en 2019 por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Cabe destacar que es una gran novela. Y me gustaría también mencionar que Aura fue incluida en esta segunda lista de la antología Granta en español y es considerada, junto con otros, parte de los escritores que van a marcar el rumbo de nuestra próxima década. Hola, Aura, ¿qué tal? Y disculpa el traspié lingüístico con el título de tu novela. Hola, no te preocupes, no eres el único, parece que lo puse así para causar problemas de pronunciación. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con Miguel y con Lola, contigo. Gracias. Y finalmente, me gustaría presentar a la autora del libro, a la protagonista de esta tarde y de esta charla, que es Lola Ancira. Lola Ancira ha publicado ensayos, cuentos, reseñas, y cabe destacar que ha sido editora y sabe muy bien del trabajo literario y del trabajo de la manufactura de los libros. Como he dicho, ha colaborado en medios tanto electrónicos como impresos. Es autora de Tezitala de Óbitos, editada en 2013, del Vals de los Monstruos, editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en 2018, y el día de hoy nos presenta Tristes Sombras, que como he dicho, es editada por Paraíso Perdido. Lola fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y también formó parte del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Ha sido antologada en otros libros, sobre todo, por ejemplo, me gustaría destacar 442 o Narradores Queretanos, y también destacar que coordinó junto con Miguel la antología de cuento fantástico Gabinete de Historias Extraordinarias, editada en 2019. Lola, bienvenida. Muchas gracias, Lino. Estoy muy contenta por la invitación a esta feria y por la compañía de ustedes tres, que son colegas que admiro mucho. Muchas gracias. Nosotros te admiramos más a ti, estoy seguro. Pues
no voy a dar más rodeos y me gustaría que Aura y posteriormente Miguel tomaran la palabra para hablar de Tristes Sombras. Adelante, Aura. Bueno, pues perfecto, ya entraremos en materia. Bueno, primero una serie de comentarios un poco generales para quienes no sepan de qué va este libro. Es un libro doble, que es casi que 2 libros, porque la primera parte habla de la Castañeda y la segunda parte habla de Lecumberri. Y decir que habla, pues es como decir algo muy general. Lo que tiene más bien este libro es una serie de relatos que oscilan entre cuento, crónica y hasta ensayo de repente por ahí. O sea, no es que sean ensayos en toda regla, sino que pues están como en los límites de varios géneros. Y tienen una serie de textos de los que ya hablaremos a mayor profundidad sobre estos 2 lugares históricos, y a la vez son una interesante reconstrucción de toda la historia de estos 2 lugares, porque tienen un poco de la fundación de ambos y también tocan el fin de estos sitios. Entonces, en ese sentido, también tiene algo de historia, pero abordado siempre a partir de personajes. Luego Miguel profundizará un poco más en esto, yo también. Esta es como una imagen un poco general. A mí me gustaría decir que estoy especialmente feliz de estar aquí porque estos libros, estos cuentos fueron cuentos que vi desde bebés, porque Lola los trabajó en la Fundación para las Letras Mexicanas, donde yo me colaba a las tutorías porque ya no era becaria, pero seguía aferradamente yendo. Entonces es un libro que me hace muy feliz ver pues el resultado de muchos años de trabajo de Lola, porque sí son muchos años y muchas versiones y muchos retrabajos, y creo que se nota mucho en el libro. Es un libro de cuentos algo largo con respecto a lo que suelen ser los libros de cuentos, o sea, casi es una pequeña novela en el sentido de que pinta un cosmos amplio con muchos personajes diversos, y pues eso también se me hace muy destacable, que no te hayas tú restringido, Lola, a lo que se espera de un libro de cuentos en muchos sentidos, ¿no? Eso me encanta. Cuando me corresponda ya hablaré con más precisión de este hecho de que es un libro un poco limítrofe, tanto en longitud como en temática, como en forma, pero principalmente es esto, son 2 secciones que hablan de estas 2 instituciones súper importantes en la historia nacional y súper aberrantes, que tienen como esta idea de infamia directamente ligados con ellos, pero que Lola no aborda solamente desde esta cosa infame, sino que le da una vuelta interesante para pensarlo desde otro lugar. Entonces, partamos un poco de ahí. Esa es como la forma general del libro. Y bueno, hasta aquí corto esta intervención. Pues adelante, Miguel. Yo creo que has encontrado algunos temas particulares de los que te gustaría hablarnos, ¿no? Hola, sí, otra vez les agradezco la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes en esta feria y con 2 personas que admiro y que hemos coincidido en muchas cosas y sobre todo con Lola, que en los últimos años hemos como que tenido afinidades en diferentes proyectos y creo que hemos trabajado muy bien. Y aparte he leído todo lo de Lola. Aquí tengo sus 3 libros ahora, ¿no? Entonces me he podido dar cuenta justo no quiero llamarlo evolución, pero sí como lo que se ha propuesto Lola en cada libro, lo que he encontrado son libros totalmente diferentes, pero a la vez que llevan este vaso comunicante que es, yo creo que es como, a pesar de que en este libro se puede alejar, y ahorita lo vamos a discutir, siento que ahí esta impronta fantástica o terrorífica está ahí presente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo se ha ido moviendo en todo lo que permite el terror, ¿no? Algunos pensarían y lo fantástico, algunos pensarían que a lo mejor es muy estrecho, pero me parece que es un abanico de posibilidades y que lo está explorando Lola de forma increíble. Y justo ahorita retomaré algo de lo que dijo Aura, pero también quiero retomar aquí en la cuarta de forros o en la contra,
que la hace Ileana Vargas, también una gran amiga y que también muy metida en estos temas y muy querida también. Me parece que da como en el clavo, ¿no? Y esto puede ser como una especie de advertencia, porque a lo mejor todos ubicamos a Lola en estos temas fantásticos y tenebrosos, pueden ser a lo mejor sobrenaturales o no, pues a lo mejor pueden causarles un poquito de sorpresa lo que van a encontrar aquí, pero una sorpresa de la buena, ¿no? Pero me parece muy pertinente lo que apunta Ileana Vargas, que nos dice que Tristes Sombras no explora lo fantástico, sobrenatural, y sin embargo, hay en sus escenarios y personajes una atmósfera siniestra cargada de otras formas del terror humano que avanzan por un laberinto mental, físico y emocional, recorriendo caminos llenos de recuerdos, angustia y dolor. Me parece que este es como que la clave de lo que vamos a encontrar en este libro. Y justo quiero retomar esta parte de lo fantástico, a pesar de que obviamente no hay estas cosas sobrenaturales, salvo en una excepción que a lo mejor lo platicamos ahorita. Eh, yo le encuentro muchas similitudes con lo gótico. Será porque a lo mejor últimamente me he dedicado mucho a estudiar esta vertiente del terror, entonces igual ya se me hace todo gótico. Siento que ahí está la semilla de todo lo fantástico y lo terrorífico actual. Entonces yo encontré hice estas similitudes, estas metáforas de que estos centros psiquiátricos o cárceles, como ese castillo abandonado, decadente, donde va laberíntico, claustrofóbico, donde vamos a ir descubriendo estos secretos que guardan nuestros personajes, ¿no? Esta locura, cómo se van retorciendo sus historias. Entonces yo como que le encuentro muchas similitudes y quiero retomar ahorita por ejemplo, una definición que me gusta mucho y que suelo utilizar. Eh, por ejemplo, una de Marianne Groening, seguramente la ubican, esta gran ensayista, narradora, poeta argentina impresionante, que ella le llama esta impronta negra, que es justo esa huella, esos ecos góticos que hay en la literatura fantástica de nuestro continente, y nos dice, ¿no? Que ella lo ve como una forma de resistencia a las cárceles del razón y del sentido común, ¿no? Entonces ahí también, como que ya también, ¿no? La cárcel de la razón, aquí tenemos cárceles, y sobre todo, si repasamos una definición de lo gótico, que me gusta mucho que la redactó la doctora Nadina Olmedo, también especialista en este género y gran colega, que en su estudio, Ecos Góticos en la novela del Cono Sur, ella nos define a lo gótico como este tipo de escritura que cuestiona y desafía los valores tradicionales, mostrando los temores asociados con las fuerzas naturales y sobrenaturales y a la vez dando paso a la transgresión social, la desintegración mental y la corrupción espiritual. Entonces, si le quitamos la parte sobrenatural, creo que podría definir muy bien lo que vamos a encontrar en Tristes Sombras, ¿no? Vamos a encontrar esta transgresión social porque nos están contando la historia de este lugar que sí existió y hay como esta crítica sutil pero muy mordaz, lo de la desintegración mental obviamente y la corrupción espiritual. Entonces yo encuentro estos elementos del gótico que están muy presentes en estas historias. Es eso por un lado. Ya por otro, ya adentrándonos ya en cosas más específicas, que ya comentó, por ejemplo, Laura, ¿no? Que está dividido tanto en la Castañeda como en Lecumberri, y me gusta mucho cómo hace este recorrido, ¿no? A lo mejor de cómo nos van contando estas historias y a la vez nos van narrando lo que sucedió históricamente, algunas fechas, algunos personajes que van apareciendo por ahí. Yo les recomiendo que cuando vayan a leer este libro tengan el celular a mano o la computadora, la laptop, o si van a hacer una versión digital a los de Paraíso Perdido, igual podrían ponerle estas como realidades aumentadas o enlaces a tanto a música, a fotografías, y a personajes que aparecen aquí para que más o menos se vayan dando una idea de lo que van a encontrar. Entonces, sí, justo es este repaso desde cómo se creó y cómo termina tanto la Castañeda como Lecumberri. Algunas de mis historias favoritas, también para no acaparar tanto, y ahorita regresamos, es
Por ejemplo, en Espejos de Mercurio, yo creo que es una de mis favoritas porque salen varios referentes que me agradan, ¿no? Como Diane Arbus, esta fotógrafa neoyorquina que se caracterizó por fotografiar a estas personas con algún tipo de deformaciones o mutilaciones y que a lo mejor está muy vinculada con Freaks de Todd Browning, esta película también icónica, terrorífica. Entonces me gustó cómo fue uniendo esta historia para que apareciera ahí Diane Arbus y de ahí a lo que les digo, tienen que tener a la mano la compu para buscar estas fotografías que son impresionantes. Por ejemplo, esta de la chica que se suicida, que se avienta del edificio y cae sobre este vehículo, pero se ve todavía tan hermosa, ¿no? Que me recordó un poquito a estas pinturas, ¿no? De Ofelia ahogada, que es obra de Robert C. Wiles, ¿no? Entonces, me encanta y también cómo retoma en el mismo cuento la obra de Metínides, ¿no? También que encontraba la belleza en estas partes tan terroríficas de estos accidentes. Sobre todo, seguramente de Metínides ubican esta foto de Adela Legarreta, que está en su Datsun, todo ahí destrozado en un poste y ella parece que simplemente está descansando, ¿no? Es una imagen brutal porque está así, justo lo que me parece que también retoma el gótico, que es encontrarle la belleza, o sea, alcanzar lo sublime, ¿no? Mezclar la belleza con lo grotesco. Y bueno, y más adelante, otras cosas que también me llamaron muchísimo la atención, por ejemplo, bueno, el final de La Castañeda me parece que es sumamente, la imagen de este chico Martín, el que va desyerbando, me parece que es una metáfora increíble de cómo termina La Castañeda. Luego ya en Lecumberri, a lo mejor para los lectores y a lo mejor que no tengan nuestros referentes, que no estén como quizás más jóvenes y a lo mejor no les suenan estos asesinos seriales que se van encontrando, seguramente yo me sentí como con esta serie Mindhunter, ¿no? De Netflix, que se van investigando a estos asesinos seriales y van adentrándose en su psique. Aquí también me sentí con esa misma emoción de ir encontrando, descubriendo estos personajes infames, pero súper interesantes como Goyo Cárdenas, entre otros. También, y bueno, también encontré esta parte que les comenté al inicio, ¿no? Que a lo mejor tiene todo esto que recupero también de Aura, que dice, ¿no? Tiene esta mezcla entre ensayo, crónica y narración que lo hace muy bien Lola, que me parece que es como lo que le encuentro diferente a sus antiguos textos, como que más, con más crónica, más cercano a la crónica, donde se ve que hubo un trabajo de investigación impresionante, aunque no conozcas los referentes y los datos, se nota en el texto que hay ahí un trabajo, porque hay mucho detalle, el grado de detalle es impresionante. En Venganza de Marfil me encanta porque podría ser esta típica historia de maldiciones, muy a la M.R. James, me recordó este cuento de la leyenda de ciertas ropas antiguas, creo que se llama, que lo llevó también Netflix, parece que estoy haciendo comercial, a La maldición de Bly Manor, de la mansión Bly, creo que es el episodio 8, que también justo de estas ropas que guardan una maldición, aquí es una daga de marfil, que me encanta cómo va brincando en el tiempo, desde cómo se obtiene el marfil y cómo llega hasta México, cómo llega a Lecumberri y el final de esta daga, ¿no? Entonces, justo yo le voy encontrando estas cosas que sé que a Lola le encantan y que ha investigado y que le apasionan y cómo las fue inoculando, mezclando, improntando en esto que podría parecer una crónica histórica, como para recuperar la memoria de estos lugares que a lo mejor ya no ubicamos. Ahorita ya, a lo mejor ya, como nos dicen los finales de cada centro, ¿no? Ya por ahí ya pasa, ya hay ejes viales, ¿no? Ya hay otro tipo ya hay casas, ya hay unidades habitacionales, ¿no? Entonces me parece bastante, muy interesante. Entonces, los que son fans de esta Lola terrorífica, creo que se van a ver también muy reconfortados al encontrar todos estos guiños
en estas historias que también son sumamente terribles. Y hasta aquí le dejo. Perfecto, pues creo que ha llegado el momento de escuchar a la autora, escuchar a Lola y conversar después con ustedes y resolver las dudas que han surgido a través de sus palabras. Así que Lola, adelante. Muchas gracias, pues muchas gracias a los dos por sus palabras, por sus comentarios. Yo estoy muy, muy feliz de todo lo que están comentando. Y sí, de hecho, Aura es la primera presentadora que ya conocía estas historias desde su creación y desde, como ella decía, ¿no? Desde que eran bebés. Ella vio justo cómo se iban transformando y a mí me gusta mucho trabajar en talleres con Aura porque es una lectora muy crítica. Entonces, es así casi todo lo que decía, sí, o más bien todo lo que decía lo iba modificando, junto con los comentarios de mis otros 8 o 9 compañeros, que sí éramos bastantes. Y justo como ella dice, yo solía escribir cuentos mucho más breves, pero con la beca tenía que entregar cuentos de 15 cuartillas más o menos, y eso me obligó a hacer mis historias un poco mucho más extensas de lo normal. Y justo también en este cuento que menciona Miguel, en Espejos de Mercurio, yo lo que quería hacer era hacer un cuento sobre fotografía en general, pero quería meter así un montón de nombres y de obras y ya con la primera lectura de mis compañeros me di cuenta de que debía centrarme más en la trama, porque finalmente son cuentos, aunque sí tienen esta cuestión de lo híbrido, sobre todo con la crónica. Y también tenía como mis dudas de cómo iba a ser recibido. Hasta ahora creo que ha sido bien recibido y sí ha gustado. Y eso me emociona mucho porque precisamente me daba mucho miedo como estar haciendo esto tan diferente y que a la hora de llegar a los lectores dijeran, esto no funciona. Hay un cuento, por ejemplo, en el que empieza es casi un monólogo, es una conferencia, pero se convierte casi en un monólogo. Y me habían hecho el comentario, ¿no? Es que resulta un poco tedioso, deberías modificarlo un poco. Y ahí sí dije, no, a mí me gusta así y así va a salir. Entonces también es un tanto un libro de caprichos, de hablar de lo que yo quería, hacerlo como yo lo quería hacer. Entonces también por eso me daba un poco de miedo, ¿no? Seguir más mi instinto un tanto a las críticas o los comentarios que recibía. Pero en general, sí mejoraron muchísimo todos los textos con los comentarios también. Y lo que están haciendo estos personajes también en parte es buscar la libertad o huir de la libertad. Entonces no siempre están buscando salir de estos sitios, sino que hay personajes que por el contrario están buscando ingresar o regresar a estos sitios. En La Castañeda, por ejemplo, los internos solían ser dados de alta muy rápidamente por la cantidad de gente que tenían. Había un hacinamiento terrible y por eso los dejaban salir mucho antes de lo que debían salir. Entonces muchos de ellos no tenían familia o tenían familia, pero la misma familia los rechazaba, entonces tenían que volver a ingresar. Y esa fue la idea justo para Morbus Query, que es uno de los cuentos de La Castañeda. Y bueno, así hay un montón de historias, pero cada historia detonaba una idea en mi cabeza. Entonces, a partir justo de historias reales, de expedientes clínicos de La Castañeda y de la penitenciaría, era como surgían estas semillas de historias. Iba leyendo más historias reales, más expedientes, más entrevistas, iba aunando más a estas historias ya ficticias, pero todas parten de la realidad o de personas que en realidad estuvieron internas o presas en Lecumberri y en La Castañeda. Entonces, esa también fue como otra premisa del proyecto, partir de lo real, partir de estos lugares para hacerlos de cierta forma míticos. Y además son lugares, bueno, La Castañeda ya no se puede visitar, Lecumberri sí, pero en mi imaginación los dos espacios están como en este mismo nivel casi inaccesible. Yo creo que sería mejor que ya no me dejaran entrar a Lecumberri porque así seguiría teniendo el Lecumberri que yo tengo en mi imaginación gracias a todos los textos que leí, tanto de ficción como de no ficción. Pero también quería hacer este proyecto precisamente porque me di cuenta de que no hay tanto material de ficción en torno a estos dos lugares. De Lecumberri sí están las novelas de Revueltas, por ejemplo, también está la obra de Álvaro Mutis, que también es muy buena y me sirvió muchísimo en este proyecto. Pero en cuanto a La Castañeda, me parece que tenemos Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, pero fuera de esa novela que ya fue traducida a muchos idiomas y es muy, muy conocida,
no hay otra obra como que se desarrolle justo en la Castañeda, y era lo que yo quería hacer, como traer de vuelta estos espacios, traer de vuelta también a estas personas invisibilizadas, y la mayoría mujeres en el caso de la Castañeda, y pues retomar sus historias para traer pues, a la actualidad estos dos sitios y tantas voces que fueron silenciadas. Yo quisiera comentar algo al respecto. Bueno, dos cosas. Creo que eso está muy ligado con la intervención que hizo Miguel, que me parece muy interesante porque yo la lectura que le di al libro fue totalmente opuesta, en el sentido de que para mí es un alejamiento muy chido de lo que habías hecho antes. Y eso, en primer lugar, me parece súper valiente, porque siento que es muy fácil quedarte encasillada en un lugar en el que sabes que tú tienes lectores, que sabes que ya gustó, ya pegó, ya te trajo reconocimiento, y darle un doblez que pues, no es así de 360 grados, pero sí es un doblez muy grande, ¿no? En el sentido de que yo no, esa cosa gótica sí siento que está en algunos pequeños elementos, pero en general veo más esto que acabas de decir, que se me hace muy chido, que es una humanización de los personajes que habitan estos dos lugares tan deshumanizantes por sí mismos, los sitios, y darles esa tridimensionalidad que muchas veces no existe cuando las cosas se estetizan desde una estética específica, ¿no? Yo siento que aquí, a pesar de que sí hay algunos cuentos que tienen algunos elementos que tú ya habías manejado antes, como este que mencionaba Miguel de Venganza de Marfil, que sí tiene una cosa como de la maldición y de un toque mucho más evidentemente fantástico. En general no es así, en general existe más una parte realista, una parte de crónica, una parte de cómo existe una persona en estas circunstancias tan restrictivas y tan enajenantes, sin perder de alguna forma una autonomía y a veces sí perdiendo la autonomía, pero muchas veces creo que uno de tus grandes talentos es crear psiques y entrar a las psiques. Entonces, en la medida en que siempre estamos adentro de la mente de los personajes, no dejamos de verlos como personajes tridimensionales y no solamente como víctimas de su circunstancia o de pues también una especie de maldición. Eso a mí se me hace súper destacable de este libro. Creo que eso es un elemento que sí tiene en común con tus libros anteriores, en el sentido de que siempre has tratado, al menos en el Vals, sí entras en la mente de los personajes todo el tiempo, pero entras para una cosa muy diferente que en este, ¿no? Creo que eso se me hace padrísimo porque siento que algo que cambió un poco, y perdón que use esta frase, pero es la única que se me ocurre, como que el shock value de este texto, de este libro no es tanto, y eso a mí me encanta, ¿no? Como que siento que en el otro siempre hay, pues como cosas que de inmediato son así como de wow, oh, oh, ¿no? Y aquí la sutileza hace que los personajes hablen por sí mismos, vivan por sí mismos, tengan esta cosa como muy, pues, no sé, incluso podría decir de respeto, ¿no? O sea, no se sienten nunca que sean como el loquito ahí abandonado o el delincuente así horroroso que despreciamos, ¿no? O sea, como que no existen estos clichés y estas formas de encasillar, y eso se me hace como una de las grandes cualidades del libro, ¿no? Salirte como de esta... pues creo que lo más fácil hubiera sido eso, ¿no? O sea, hacer lo que hacen muchas series de crimen, que es encasillar a la gente en esto es, y quitarle toda la complejidad, o pasar por encima de eso. Y aquí para nada creo que haya eso. Creo que te atreviste como a explorarlo por otro lado. Y también se ve mucho en esto que decías, de haberlo hecho a tu manera. O sea, si la estructura de un cuento tradicional me funciona para contar esta historia, la tomo. Pero si no me funciona, no importa, porque no es necesariamente lo más importante la trama, sino otros puntos, ¿no? O sea, incluso la historia misma de los lugares creo que es muy importante en el libro. Lo que decía Miguel de todas las referencias también es súper rico, pero al mismo tiempo no te encasillas en ellas. O sea, por ejemplo, el Goyo Cárdenas está ahí, pero en el fondo. O sea, él no es el importante. Lo que importa son estos personajes que no pasaron a la historia con bombo y platillo,
sino que pues están ahí por circunstancias de lo más variadas, ¿no? Se ve en la primera parte, una cosa que me gustó mucho es que varías de tipo de personaje, o sea, empiezas con personajes muy ricos, que afuera tenían la vida aparentemente resueltas y aún así terminan en la Castañeda por motivos múltiples, ¿no? Desde por libido excesiva hasta por otras cosas, ¿no? Y luego pasas a otros personajes que son como mucho más, pues de a pie, ¿no? O sea, personajes que no tienen dinero, personajes que están ahí porque trabajan ahí, que no es que estén ahí porque tengan alguna clase de enfermedad mental. Entonces, eso se me hace que es muy, ese abanico de personajes, creo que tiene mucho que ver con esto de irse por el otro lado, no tanto como irse directamente a la parte así del morbo y de lo más fácil en el caso de estas dos instituciones. A mí me ayudó mucho a leerlas desde otro lado, ¿no? O sea, esa Castañeda y ese Lecumberri que tienes tú en tu imaginación que mencionabas ahorita, pues yo lo pude ver a través de los cuentos y eso me gustó mucho porque para mí eran una idea tan difusa estos dos lugares que eran así como nada más el nombre del ominoso, ya punto, ¿no? Pero pues lo que se demuestra en el libro es que hay muchas más cosas adentro eh, que simplemente así esta cosa horrible, ¿no? Y entonces yo en ese sentido quería preguntarte sobre eso, o sea, ¿cómo lograste este equilibrio entre no llegar como a la cosa más morbosa y sí explorar estos personajes y al mismo tiempo tener estos lugares que de por sí son tan sonoros y hacerlo a tu manera? Porque creo que eso es bastante difícil, ¿no? Como que lo más fácil es irte hacia el otro lado. Quizá a lo efectista, ¿no? Sí, como bien dices, lo que yo quería era como ir descubriendo casi piedra por piedra de los edificios y ir así, atravesar las puertas, atravesar las ventanas y descubrir qué era lo que pasaba ahí dentro, fuera y más allá de lo que decían, ¿no? Las personas de qué significaba la locura, porque también estaba muy estigmatizada. La misma gente decía que la locura era algo contagioso y lo decían así, ¿no? Incluso los trabajadores no querían ir o entre ellos decían, es que te van a contagiar. Entonces, eso a mí también se me hacía como muy interesante y quise trabajarlo. Así la locura como una enfermedad infecciosa que se contagia. Entonces, bueno, eso en cuanto a la Castañeda. Pero en cuanto a Lecumberri, también estuve viendo documentales, películas, los libros ya sea de Revueltas me sirvieron un montón porque justo él habla desde dentro de la cárcel. Entonces, eso era lo que a mí me interesaba, el interior de los lugares, más allá de todo el estigma, los prejuicios que tenían de puertas para afuera. Entonces, me interesaba eso, me interesaba ver y retratar justo cómo vivían, qué pensaban los personajes. También bien dices que me meto mucho en la psicología de los personajes y también eso era algo como muy importante para mí porque yo creo que son cuentos sobre personajes en general, si lo resumimos. Y pues otra cuestión también es que, bueno, ya lo decía, ¿no? Conocer como las construcciones casi piedra por piedra, pero hacer también este tipo de recorrido y saber qué sucedía casi en cada sección. En cuanto a Lecumberri, por ejemplo, en la Castañeda tenemos los pabellones, pero en Lecumberri tenemos las crujías, tenemos también el panóptico, que es esta arquitectura carcelaria en la que a través de la torre central se podía vigilar todo lo que ocurría alrededor. Y eso me ayudó mucho para el último cuento que se titula La nave va y que justo habla de esta construcción y que asimila a la cárcel con un barco. Y bueno, entonces eso era como lo que quería hacer, llevar al lector por un paseo por estos lugares y enfocarme en diferentes personajes que igual, si no son los protagonistas de un cuento, en el siguiente cuento los podemos ver como personajes secundarios. Entonces me parece que eso también abona mucho a la trama de las historias y creo que ya. Sí, bueno, yo quiero retomar algo que dijo Lola, que me parece también bien importante, sobre la geografía, digamos, ¿no? La arquitectura de estos lugares, que a pesar de que no nos confiesas que no te has parado ahí, pero te lo tuviste que recrear a partir de las lecturas y de los documentales y demás, me parece que logras transmitirlo muy bien. Uno realmente se siente ahí
Me parece que es un gran trabajo de descripción y tal cual, ¿no? Te quedas con esta imagen, como también dice Aura, ¿no? Con esta imagen tuya de lo que es tanto la Castañeda como Lecumberri. Un par de cosas más que se me olvidó mencionar hace rato es que también una cosa que descubrí y valoré muchísimo es que están contadas en diferentes épocas y me parece que también trabajaste mucho en el lenguaje para que no se te salieran ahí anacronismos o algo, ¿no? Entonces se nota ahí justo el trabajo en el lenguaje para lograr transmitir cómo se expresaban la gente y este tipo de personas torturadas o con toda esta problemática, cómo puedan hablar, ¿no? Y se sienten, como bien dijo Aura, súper tridimensionales, muy reales, a pesar de que te hayas basado en estos personajes, en estas personas reales, me parece que sí logras pasarlos de los periódicos o de las notas y les das vida, ¿no? Los insuflas de esta alma muy literaria y que se agradece mucho. Y también otra cosa que también han mencionado las dos, ¿no? Sobre este trabajo que tienes sobre la psicología de tus personajes. Recuerdo que nos entrevistaron hace como un par de años sobre Poe, en esta revista propia de Guadalajara. Y justo recuerdo que se me quedó muy grabado esto que mencionabas, ¿no? Que de Poe tú lo que más valorabas era justo el trabajo de los aspectos psicológicos de los personajes, ¿no? Ese terror psicológico. Y me parece que sí, tal cual lo has ido trabajando en tus historias y aquí está así como que explota, ¿no? Totalmente, me parece que haces un trabajo súper exhaustivo para representar a estos personajes. Por ejemplo, la Jarocha es un súper personaje y como bien mencionas, van apareciendo por aquí y por allá, entonces te da gusto verlos aparecer por acá y que te cuenten más sobre estos personajes. A mí la Jarocha o Lola la Chata, ¿no? Son en la parte de Lecumberri, ¿no? Que van apareciendo ahí, me parecen súper emotivos y paradójicamente empáticos. Logras empatizar con estos personajes a pesar de que tienen una historia muy diferente y marcada por la violencia, por la pobreza. Me gusta también mucho ese mensaje que va de fondo, ¿no? Eso que también mencionaste, ¿no? Que a lo mejor que te estaban criticando, que parecía como un monólogo, me parece muy importante para justo hacer la diferencia de que no solo como te ves, ¿no? Ya puede identificar qué tipo de persona eres, ¿no? Hay que como tomar todo el contexto, en qué condiciones crecieron estas personas, ¿no? Entonces me parece también qué bueno que lo dejaste. Aparte uno aprende mucho también. Les digo, vayan leyendo y vayan consultando y van a quedarse eh, con una doble satisfacción, tanto la satisfacción literaria como la parte histórica pues, de nuestro país. Muchas gracias, Miguel. Justo estaba pensando como extender un poquito más lo que me preguntó Aura y tú diste en el clavo porque yo iba a decir la empatía. Lo que busco es justo que el lector cree esta empatía con los personajes, que se identifique con lo que están viviendo, que pueda incluso experimentar o sentir lo que los mismos personajes. Entonces eso también era muy importante para mí, hacerlos como muy vívidos, ya decía bien Aura, tridimensionales, entonces mostrarlos en todos sus aspectos, yo creo que era lo más importante para mí. Aún tenemos tiempo para dar una última vuelta de comentarios. Tenemos alrededor de 5 minutos para cada uno. En este caso, Aura, no sé si deseas preguntarle alguna cosa más a Lola Ancira. Bueno, pues tengo un comentario primero y luego una pregunta. Una cosa que se me hace muy peculiar del libro son los finales. Nada más así como para regresar en el tiempo de nuevo a esta cosa de a estos momentos en que estabas haciendo las primeras versiones de los textos. Recuerdo que uno de los comentarios que te hacíamos es que se nos hacía complicado terminar todos los cuentos, por ejemplo, en La Castañeda, porque podía ser predecible, ¿no? O sea, empezar siempre en un lugar y siempre saber en dónde iba a terminar el personaje. Y eso fue como alguno de los primeros debates que tuvimos. ¿Cómo se puede lograr variedad cuando el final siempre es el que sabemos que va a ser?
yo creo que ya en esta versión del texto sin duda no tienen nada que ver, o sea, es decir, ya no empiezan en el mismo lugar, ya no terminan en el mismo lugar, algunas empiezan directamente dentro de la Castañeda, o sea, sí exploraste como todas las versiones y todas las facetas posibles que te pueden llevar a estar, a salir, a entrar, o sea, pintaste la Castañeda como algo mucho más móvil, en el sentido de que no es nada más un lugar donde terminas tu vida feo, ¿no? O sea, es como hay muchas combinaciones que exploras. Incluso planteas a estos personajes que entran y salen a hacer cosas. Se tienen que ir al mundo por un montón de situaciones y de circunstancias. O sea, como que eso me gustó mucho, como que sí exploraste muchísimas posibilidades al respecto, e incluso todos los cuentos que sí terminan entrando en la Castañeda de los personajes, no se sienten de ninguna manera repetitivos. Y hay algo que se me hace súper característico de los finales, que es, con excepción de unos pocos cuentos, no parecen terminar ahí. Es decir, son finales casi todos abiertos, que más bien te insinúan el inicio de otra cosa. Y eso a mí se me hace pues súper como alentador para la imaginación, ¿no? Y tienen se ligan con esta otra cosa que decías, que también me gusta mucho, que es como tienes un mundo tan construido, muchos de estos personajes aparecen en el fondo en otras historias, de tal forma que esta cosa abierta de los finales se siente muy deliberado, porque al final no es que el personaje deje de existir cuando acaba el cuento, sino que sigue perteneciendo a este mundo, sigue, a pesar de que, pues sí, son historias que no necesariamente transcurren sincrónicamente, sí lo parece, porque como es el mismo mundo y de repente sientes que estás leyendo la historia de uno de ellos y que de reojo estás viendo a otro, ¿no? Del que te acaban de contar. Y, o sea, en ese sentido creo que logras incluso una especie de ilusión óptica de seguir viendo a los personajes aunque ya no estén ahí, o no sé si a lo mejor yo ya estaba teniendo alucinaciones sola, pero creo que eso está muy padre. Y me gustaría mucho saber cómo llegaste a esto, o sea, si tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que hay mucho de histórico en la investigación que hiciste, o sea, a esta construcción tan rica que es casi como de novela en ese sentido. Pues también fue en parte para como hacerle un regalo al lector y ofrecerle un reto, ¿no? Así decirle, bueno, ahora tú imagina qué sucedió después de todas estas historias. Entonces, pues espero que, bueno, ya más bien tú me estás reafirmando que sí funciona. Y justo lo que me gustaba era como dejar esos finales abiertos, no tanto por la cuestión de investigación, sino porque también quería hacer otra cosa diferente y generalmente mis cuentos tienen este final sorpresivo muy tradicional del cuento moderno. Entonces también dije, no, quiero hacer algo un poco diferente también con los finales. Y justo lo que mencionas, ¿no? Me parece que es muy bueno para jugar con la cuestión de los personajes, pero del sitio también. Es como esto de no abrir y cerrar una puerta, sino abrirla y dejarla abierta para que tanto los personajes como el lector entren y salgan a gusto o a placer. Ok, sí, coincido totalmente con lo que te plantea Aura, Lola. Y sí, justo también te iba a comentar eso, ¿no? Que otra cosa que había encontrado justo eran estos finales, eh, igual no tan frenéticos como antes, pero me parece totalmente emotivos y metafóricos y poéticos, ¿no? Ya te mencioné, por ejemplo, el final, ¿no? De La Castañeda, y en el final de Lecumberri, en el cuento final, también me parece todo el cuento que es La nave va, me parece que es súper poético, me parece que es una prosa poética y me encantó esta metáfora de la cárcel como el barco, como el buque, que me hizo pensar inmediatamente en la noche del buque náufrago de Tario, eh, y justo así lo veía igual, ¿no? A nuestro personaje ahí hundiéndose, ¿no? Y cuando sea, bueno, no voy a contar el final, ¿no? Pero esta imagen de Lecumberri siendo abandonado me parece súper emotivo, súper, pues sí, a pesar de todo lo que ocurrió ahí, de todos los horrores que nos cuentas, pues sí, sí te vas como que con este nudo en la garganta de que se acabaron esas historias de momento, ¿no?
y con la duda justo de qué habrá pasado con estos personajes, qué habrá sido de sus vidas, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que me encantó. Y bueno, y para hacerte una pregunta, porque cada parte está conformada por 6 cuentos, ¿así lo planeaste desde un inicio o se fue dando? No, de hecho, al principio estaban planeados como 10 cuentos, 5 para cada sección, pero conforme los iba escribiendo, investigando y demás, avanzan cronológicamente, como aproximadamente se llevan 10 años cada cuento entre ellos, pero me di cuenta que quedaba para más, entonces incluí este 6.º cuento en cada sección. También me comentaban justo en la fundación que quedaba todavía para más, entonces, bueno, si nos vamos así, yo creo que pude haber escrito un cuento por año, casi. También otro de los retos fue eso, ¿no? Fue elegir lo que quería contar de todas las cuestiones que me parecían muy interesantes, elegirlas, hacer una selección y reunirlas. Y eso también tiene que ver con uno de los cuentos que mencionabas al principio, el cuento de las fotografías, porque yo tenía esta fotografía que tú describiste de la mujer que se arroja del edificio, es una de mis fotos favoritas y esa ya la tenía desde antes. Entonces son estas obsesiones que buscas, ¿no? Incluir en los textos de alguna manera. Y ahí cuando tenía el cuento de las fotografías dije, pues aquí va a ir esa foto. Voy a encontrar la manera de incluirla de una forma orgánica y que no salte. Y entonces así fue como la incluí. Pero sí, estaban planeados para hacer menos cuentos y al final surgió esta idea de que fueran muchos más cuentos o incluso de publicarlo por separado, que cada sección fuera un libro, como bien mencionaba también ahora al inicio, pero al final decidimos dejarlos juntos y que salieran en un mismo tomo, a pesar de que es como mucho más extenso y sí, que ya me han hecho también este comentario, ¿no? De que podría incluso aparecer capítulos de una novela. Y bueno, quizás también tiene que ver con que ese mismo año empecé a escribir mi primera novela que sigue en proceso, pero sí, lo que estaba buscando era crear textos de más largo aliento. Estupendo, pues creo que nos estamos quedando un poco picados porque el tiempo ha sido muy injusto con nosotros y se nos vino encima. Han sido muy generosos el análisis que ha hecho cada uno de la novela, del libro de cuentos. Me estoy adelantando mucho, Lola. Del libro de cuentos ha sido muy puntual y nos han invitado a acercarnos a la narrativa, a este último episodio de la narrativa de Lola Ancira. Lola, finalmente, para terminar, sí me gustaría que nos hicieras la promoción, dónde encontramos Tristes Sombras, además de la página de Paraíso Perdido, donde lo pueden encontrar a la venta en línea. Pues está disponible en El Sótano, en Gandhi, en El Péndulo, en Amazon también en formato para Kindle y pues como dices bien en la página de la editorial Paraíso Perdido y me parece que ya. Perfecto, pues muchas gracias de nuevo a nombre de la Universidad Veracruzana. Celebro la aparición de Tristes Sombras, la participación de Aura García Junco, de Miguel Lupián y de Lola Ancira en la Feria Internacional del Libro Universitario. Finalmente, solo me queda decir que sigan estos últimos días la Feria Internacional del Libro Universitario en sus redes sociales. Si quieren volver a ver la presentación de Tristes Sombras, búsquennos en YouTube, ya saben, se busca como Filo Virtual. Allí van a encontrar el resto de actividades artísticas, literarias, culturales que han sucedido a lo largo de estos 6 meses. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.